Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos ya con la que envía Manuel. Dice en Mateo 27:46, ¿es lo mismo desamparar o abandonar o es diferente? ¿Cristo fue abandonado por el Padre? Abandonar es alejarse de alguien y dejarlo en la distancia. Desamparar es estar al lado de alguien y no extender una mano para ayudarlo. Dios no abandonó a Cristo, lo desamparó para ampararnos a nosotros, puesto que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Daniel Benítez podría explicar a la luz de los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento si realmente hay una excepción para el divorcio. ¿Fornicación es sinónimo de adulterio? Porque hay diversas opiniones. Jesús enseña sobre el divorcio o matrimonio en Mateo 19. Mira, este es un tema que debe ser tratado con mayor extensión que el espacio que tenemos para preguntas y respuestas. Por otro lado, las posiciones son discrepantes y lo único que se consigue es generar disputas y contiendas, entre otras, con los líderes de la Iglesia. Sugiero que hagas esta pregunta al pastor donde tú te estás congregando. Ángel Fernández Vidal. ¿Por qué en los tiempos de Jesús había tantos endemoniados y ahora en este tiempo no se ven? El hecho de que no se vean no quiere decir que no los haya. El demonio se manifiesta en distintos modos a lo largo del tiempo y en distintos lugares, pero está actuando en la tierra hasta que Jesús regrese para reinar, donde será atado para que no actúe. Jonatán, ¿puede Dios hablar de una manera tan impecable por el Espíritu? No sabría describirlo bien. Ser avisado cuando alguien está perjudicándote o difamándote por conjeturas erróneas, etc. Yo creo que sí, porque a mí me pasa muy a menudo. Cuando alguien intenta criticar públicamente a mis espaldas, Dios sabe que digo verdad, pero ¿cómo es posible? Mira, Pablo dice que el Espíritu habla a nuestro espíritu y puede hacerte sentir algo tocante a tu vida, porque al hacer realidad la palabra en tu vida te guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esto significa que como buen pastor conduce también a sus ovejas, ya que es el vicario de Cristo en la tierra. Deino. Es bíblica la frase, Dios decreta quién va al cielo y el hombre decreta quién va al infierno. No. El hombre no decreta nada, porque no tiene autoridad para hacerlo. Lo único que puede decretar es lo que Dios ha decretado. Lamentablemente en el mundo evangélico de hoy hay la costumbre, yo no sé si es costumbre o qué es, ¿decreto qué? ¿Qué es eso de decreto qué? ¿Qué autoridad tienes tú para decretar nada y que se cumpla? Decreto sanidad para fulano. ¿Quién eres tú para decretar sanidad si Dios no quiere que se sane? La rebeldía que conduce al hombre al infierno no es decreto del hombre. Es mantener voluntariamente al hombre en estado de condenación. Deino. Usted te enseña que para que una persona cree en Jesús, Dios debe hacer primero una obra divina en su corazón. Usted dice que esa obra divina no es el nuevo nacimiento, ya que este es después de la fe. Mi pregunta es, si esa obra divina que Dios hace antes no es el nuevo nacimiento, entonces, ¿qué es? Con todo el respeto que le tengo, le pediría que me proporcionase las bases bíblicas de su posición teológica, porque creo que la Biblia, en un vistazo general, argumenta que esa obra divina es el nuevo nacimiento. Les daré un corazón nuevo para que me conozcan, Jeremías 24:7. La obra que Dios hace en el pecador es una obra de capacitación, no de regeneración antes del ejercicio de la fe. Es la iluminación del corazón por el Espíritu, la convicción de pecado, la generación de fe para que crea. El nuevo nacimiento es el resultado de creer.
por lo cual el Espíritu actúa en capacitación. Primera carta de Pedro 1:2, escogido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para creer. No dicen regeneración, en santificación del Espíritu. El Espíritu te aparta de tu situación de rebeldía para que puedas creer, pero tuya es la responsabilidad de hacerlo. El texto citado de Jeremías tiene que ver con el nuevo pacto. E indudablemente, cuando un hombre cree, cuando cree y es regenerado, Dios le cambia su corazón de piedra en uno de carne donde puede conocer a Dios y obedecerle, porque Dios es el que lo hace obediente. Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. No encuentras un solo versículo en la Biblia que diga, tienes que ser regenerado y después creer. ¿Lo encuentras? Si no lo encuentras, por favor, no lo digas. Rodrigo Peñuela, en cuanto a la pregunta que respondiste a la mente que tendremos en nuestros tiempos pasados, en cuanto a los familiares en el cielo o el paraíso, he escuchado diferentes posturas. Unos dicen que no recordaremos lo anterior, otros dicen que sí, vendrá al pensamiento. Isaías 65:17 dice que de lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. No sé, porque también la palabra dice que no habrá allí sufrimiento ni dolor. Esto me hace recordar del rico que recordaba a su familia y pedía a Abraham que enviara a Lázaro para que les diera aviso de lo que había después de la muerte. También dice la palabra que los que van a ese sitio, el gusano de ellos no muere. Creo que esto, refiriéndose a sus pensamientos y al sufrimiento de que es posiblemente saber que su familia vaya a ese lugar. Hay textos bíblicos adicionales donde nos podamos apoyar. Simplemente nota que la angustia del rico en la parábola era por su situación, no por la de su familia. De manera que él estaba atormentado y no quería que ninguno de ellos llegase a esta experiencia. En el cielo se produce un estilo de vida que no es comparable con el actual y para el que no hay revelación. Que en la Biblia esté presente, que la pueda afirmar. Lo que allí ocurre no está permitido conocer al hombre de hoy. Por eso cuando Pablo fue llevado al paraíso, al tercer cielo, se le prohibió que dijese lo que allí vio porque y oyó, no porque sea algo sublime que es imposible comprender, sino porque no corresponde al hombre hoy ese conocimiento relativo al cielo. Ricardo Moreno, cuando mueren los papas de la Iglesia Católica, al haber creído en Jesús como Salvador personal, pero en su vida hicieron y predicaron cosas contrarias a las que están en la Biblia, ¿no nacieron así? ¿Son salvos? Estimado Ricardo, ¿por qué hablas de los papas? ¿Qué diferencia hay entre un papa y un miembro de la Iglesia Católica? ¿Por qué dices que creyeron? ¿Quién lo sabe? Solo Dios sabe si creyeron o no. Lo que sí es cierto es que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna, sea quien sea. Ricardo Moreno, ¿Dios permite a personas ir al cielo o al infierno como he escuchado y luego volver a su cuerpo? ¿Es verdad o son fábulas? ¿Cómo debemos reaccionar ante estos testimonios? Tenemos la Biblia como el único elemento de respuestas. ¿Dice la Biblia algo semejante que el hombre puede ir al cielo o al infierno y volver a su cuerpo? No. Por tanto, cuando la Biblia no lo dice, lo que dicen otros es simplemente un invento del hombre, pero no una verdad bíblica, sino una mentira humana. Edudad. ¿Es bíblico tener diaconisas en la iglesia? La Biblia te da la respuesta. Pablo dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea.
Romanos 16:1. ¿Estaba equivocada la iglesia de Cencrea? Dudado. ¿El anciano o pastor de oficio puede tener cualquier don? Naturalmente. Los dones los da soberanamente el Espíritu Santo a quien quiere. Primera a Corintios 12:11. Jesús Alberto Alcocer. Tengo una duda. ¿Dónde se extrae que Pablo fue instruido por Cristo durante 3 años en Arabia? Mira, lo que hizo Pablo después de su conversión fue irse 3 años a Arabia. Escucha la Biblia, su testimonio. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, es decir, para instruirse con ellos, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Gálatas 1, 17-18. Pero anteriormente, en ese mismo capítulo, dice que la doctrina, es decir, el evangelio que predicaba, no lo recibió de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11. De modo que si unes esos 2 textos, tiene la respuesta. Cristo instruyó a Pablo cuando estuvo 3 años en Arabia. Angélica. ¿Qué es el misterio de la iniquidad que se menciona en la carta a los tesalonicenses? Bueno, es una referencia al sistema del anticristo promovido por Satanás, que se manifiesta continuamente y que será más intenso en el tiempo anterior a la segunda venida de Cristo. Nuevamente, Angélica, Jesús en su ministerio terrenal hizo los milagros, perdonaba los pecados y sabía lo que había en los pensamientos de los hombres, por el poder del Espíritu Santo. ¿O fue en su divinidad? Porque en Mateo 12 habla que las obras hechas por el Señor eran a través del Espíritu. Mira, Jesús hizo las señales mesiánicas que, conforme a la profecía, anunciaban la realidad del Mesías por el Espíritu Santo. Pero otros muchos milagros, no anunciados como señales para el Mesías, fueron hechos por su divino poder personal. Chloe Salazar. ¿Cómo saber si una persona es nacida de nuevo? Me refiero al mismo individuo, es decir, ¿cómo sé yo si soy salvo, si he nacido de nuevo? Mira, esa pregunta la he contestado en el programa anterior. No recuerdo si era tuya. Si has creído de corazón en Cristo, eres salvo. Ninguna duda. Luego pueden manifestarse evidencias, como el interés por amar a Dios, buscar su rostro en oración, estudiar su palabra, vivir en santidad, amar a los hermanos, etc. Pero esas son manifestaciones propias de la vida de un salvo. Jorge Durán. En la Biblia, en ningún lugar dice específicamente que tengamos que dar el 10% de nuestro salario. Antiguamente se daba el 10% de las cosechas, no del salario. Abraham dio a Melquisedec el 10% de un botín que había saqueado, no era de su trabajo. Lo que daban a Dios no era salario, era la ganancia de su trabajo, que es lo mismo que el salario, en el cultivo de la tierra, en el botín de la guerra. Ahora lo que el hombre tiene, lo que el creyente tiene como posesión personal, es el salario. Pero en el Nuevo Testamento no se habla de dar el diezmo, sino de ofrendar conforme a lo que se entienda que Dios ha dado como bendición. Raúl Álvarez. Cuando Jesús está orando al Padre por la unidad de la Iglesia, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Por qué esa unidad se veía en la iglesia del primer siglo y ahora no? ¿Es que la iglesia de estos tiempos, el amor fraternal no está en vigencia o no se practica porque veo más desunión en muchas cosas que el amor en unidad? La unidad no la hace el creyente ni la iglesia, sino el Espíritu. Por eso Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, Efesios 4:3. En la medida en que el Espíritu no controla al creyente y a la Iglesia, se manifiesta la división.
De manera que la solución es andar en el Espíritu. Raúl Álvarez: la Iglesia, cuando esté en la eternidad con Dios, estará en la misma perfección de unidad con el Padre, así como la Trinidad vive en una perfecta unidad en todo. La mejor respuesta es que lo que el Padre predestinó para los creyentes es que seamos hechos todos a la imagen de su Hijo. Entonces se producirá, como dice el apóstol Juan, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La identificación con Dios será perfecta y la imagen de su Hijo será una realidad en cada creyente. Raúl Álvarez, en Hebreos 1:7, habla de ángeles y ministros, cuando dice que los hace llamas de fuego. ¿Eso es referente a ministros en la tierra o a serafines y a todos los que alaban a Dios en los cielos? Esa es una referencia a los ángeles, que es el tema del párrafo de la epístola que está demostrando el escritor que Cristo es superior a los ángeles. Se les llama ministros porque sirven a Dios. No se especifica en el texto qué tipo de ángeles son. Simplemente es una referencia general a los ángeles. Iván Antonio Arenas, en Juan 8, 30, 59, está un diálogo de nuestro Señor con los judíos. En el versículo 31 dice Jesús que se dirigió a los judíos que habían creído. Mi pregunta es, ¿son estos judíos creyentes los mismos que trataron de apedrear al Señor en el versículo 59? Mira, observa tú mismo el pasaje. Los que tratan de apedrearle son los judíos que no creían en Él, líderes religiosos de su nación que buscaban su muerte. Agda Marina Rangel, ¿me puede indicar a qué se refiere la Biblia en 2 Tesalonicenses 2:7? Solo aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Se refiere a la obra de contención que está haciendo hoy el Espíritu Santo y que impide el programa de Satanás. Esto durará hasta que sea el tiempo en que cese de hacerlo. Entonces será quitado de en medio, que significa que dejará de hacer esa obra de contención. Tiempo en que Satanás podrá poner en el lugar de Dios al anticristo. El Espíritu Santo no se va con la Iglesia como algunos enseñan. Estará presente en la tierra para salvación de muchos durante la tribulación, pero se pondrá a un lado, se quitará de en medio para que el programa del anticristo se lleve a cabo. JGC, ¿puede explicar Romanos 4:4? Bueno, vamos a Romanos 4:4. Dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El texto, como puedes ver, como todos los textos, tienen que interpretarse de acuerdo con el contexto y no sacarlo de él. Pablo está hablando de los que quieren salvarse por obras, despreciando la gracia, de modo que si se pudiera salvar a alguien por obras, la gracia sería innecesaria, porque la salvación por obras sería el salario, la paga, es decir, lo que se le debe a cada uno por su trabajo. Pero la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. JGC, ¿es bíblica la siguiente afirmación? Dios Padre decidió tomar una naturaleza humillante para que fuera humillado. Para llevar a cabo esto, se convirtió Dios Padre en su propio Hijo. Tuvo una relación íntima consigo mismo mediante su omnipresencia, ya que Él estaba en el cielo y al mismo tiempo estuvo en la tierra. Esta relación fue entre Él mismo, pero en forma de dos seres individuales, y después Él mismo se paga la deuda por los pecados de la humanidad a Él mismo. Espero que se me entienda. Pues no, mi amigo. Yo no puedo entender lo que dices. Primero, Dios Padre no se humilló, sino que lo que hizo Dios para humillarse, lo hizo la segunda persona de la Deidad Santísima, revestido de humanidad. Dios Padre no se convierte nunca en su propio Hijo. Eso es docetismo.
porque son personas divinas distintas. Dios no se pagó la deuda de nada a sí mismo, sino que exigió la responsabilidad penal del pecado, cargando la culpa sobre el inocente y santo Hijo suyo, que dio su vida en precio del pecado del mundo. Daniel Salvador. ¿Es correcto decir que María es la madre de Dios Hijo, según la carne? Me gustaría que explicara claramente sobre el tema del Theotokos, dado que en los últimos días un teólogo residente en Australia ha causado mucha polémica en YouTube, atacando con sus críticas al doctor Miguel Núñez e incluso a su persona, Samuel, acusándolo de nestoriano, e incluso dice que usted se contradice con la postura del doctor Lacueva sostiene con respecto al tema del Theotokos. Este teólogo ha tratado de causar confusión y ha hecho lo posible por causar desprestigio para la no adquisición de su tomo de Cristología e incluyendo a sus comentarios bíblicos e exegéticos del Nuevo Testamento. Amigo mío, no voy a entrar en un debate semejante en el canal. Nadie dijo, ni siquiera Nestorio, que María es la madre de Dios Hijo, sino que es la madre del Verbo encarnado, es decir, de Jesús, que siendo naturaleza humana del Verbo encarnado es Dios manifestado en carne, Emmanuel. No puedo negar que el que nacía en Belén era Emmanuel, Dios con nosotros. Nestorio confundía las naturalezas de Cristo, considerándolas como personas unidas en el Verbo. Ningún maestro bíblico de hoy dice tal cosa. La discusión de si María fue portadora de o la que dio a luz a Dios Theotokos, o portadora de o la que da a luz a Cristo Cristotokos, es una discusión resuelta en el Concilio de Éfeso, año 431. Querer resucitar lo que está estudiado es una pérdida de tiempo. Pero lo más grave es usar eso para desprestigiar a hermanos con conocimientos bíblicos que mantienen la doctrina bíblica y que saben más que muchos teólogos desprestigiadores. Hay muchos llamados teólogos que son solo aprendices de teología. Peor todavía, ni siquiera son aprendices de teología, sino lo que es más triste, desprestigiadores de eruditos bíblicos, y por supuesto yo no me incluyo en ello. El problema de tales personas no está en ellos, sino en quienes los escuchan. No hay chismoso posible si no tiene gente que escuche sus chismes. Muchos teólogos de tradición protestante sajona se han quedado anclados en la teología griega. Y hay algunos que aún dicen, en otro tema, que el Espíritu Santo es enviado del Padre por medio del Hijo, negando que la procedencia del Espíritu sea del Padre y del Hijo. No pierdas tiempo con tonterías. Asume lo que los teólogos sanos enseñan y glorifica a Dios en tu vida. Julio Escudero, ¿la ley de Moisés sigue en vigor para los que no están en Cristo? Mira, la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos está en vigor siempre porque expresan lo que Dios quiere para la vida del hombre, porque además quien sigue la ley del amor de Cristo cumple esa ley. No están en vigor para incrédulos, solo. Los mandamientos de Dios están en vigor para todos, pero ojo, no los de la ley ceremonial. Cristian Doncel, última pregunta. ¿Es herético decir que la sangre de Cristo es la sangre de Dios? La pregunta se resuelve rápidamente. ¿Cristo es Dios o no? Entonces todo lo que es de Cristo es de Dios.
Lo diré de otro modo. ¿Muere Dios? No. La respuesta es no. Dios no puede morir. Pero yo no puedo negar que quien moría en la cruz era Dios. Con esto cerramos el programa de hoy y os invitamos a estar presentes en el próximo programa de preguntas y respuestas. Mientras tanto, queremos rogaros, si os parece bien, que comuniquéis la existencia del canal a vuestros amigos y hermanos en la Iglesia para que puedan otros disfrutar de lo que vosotros estáis disfrutando en estos momentos. Damos gracias a Dios por lo que nos permite hacer. Este trabajo no es nuestro, es la gracia de Dios con nosotros. A Él sea toda la gloria.